Conclusiones y despedida de Pablo a la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos del 2 al 18, que es lo que nos toca estudiar el día de hoy. Así que yo espero que ya estés preparado conmigo para esta lectura. Y vamos al esquema, ¿no? Este esquema que nos ayuda mucho para entender lo que estamos leyendo. La carta a los Colosenses es una carta escrita, ya lo hemos dicho, por el apóstol Pablo, cuando estaba en prisión, cuando estaba preso, y pues tiene a un amigo llamado Epafras, ¿no? Que es de este lugar conocido de Colosas, es una ciudad romana. Y en esta situación, Epafras al parecer es quien les predica el evangelio, les habla de Cristo, se convierten no solo en esta localidad, sino que también en los aledaños, ¿no? En lugares vecinos, circunvecinos. Y ellos tienen dificultades para entender el reino de Dios porque ellos viven bajo un reino romano y tienen principios, ¿no? Principios de vida. Dice, ¿y ahora cómo aplicamos este nuevo reino? ¿Y cómo tengo que manejarme con mi cultura, con el judaísmo? Así que hay muchas preguntas de cómo hago con mi familia, con mis hijos. Y Pablo escribe esta carta, ¿no? Respondiendo a esta petición por boca de Epafras, y entonces Pablo luego la va a enviar. Esta carta la hemos dividido, o bueno, yo no, el autor de este esquema, que es Proyecto Biblia, lo ha dividido en 4 partes interesantísimas, 4 partes generales, ¿no? Hemos ido sección por sección, así que yo te sugiero que veas los capítulos anteriores que hemos estudiado, porque hemos ido así, lectura inductiva, verso tras verso, renglón tras renglón, capítulo tras capítulo, como tiene que leerse la Biblia, ¿sí? Así que la primera parte habló acerca de Jesucristo como el Mesías exaltado, y allí concluimos indiscutiblemente acerca de la divinidad de Jesús. Jesús es Dios que se hizo carne, ¿ok? Es el creador del mundo, co-creador con el Padre, con el Espíritu Santo, evidentemente, y es el fundador de la iglesia a través de su sacrificio en la cruz, ¿no? Constituido rey por siempre, él es la cabeza de la iglesia y nos reveló un misterio, Pablo, que es el misterio que es Cristo en nosotros. Dice un misterio porque, era un misterio hasta Pablo. Después de Pablo dejó de ser un misterio en realidad porque ahora ya lo entendemos, ¿no? Ya está ahí para nosotros. Pero hasta ese momento dice, este misterio revelado. Ok. Entonces en el Antiguo Testamento no se entendía claramente el poder que había en el hecho de convertirse a Cristo y recibir al Espíritu Santo para que more en nosotros. Esta frase que acabo de decirte es el misterio revelado. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no te has convertido, sigue siendo un misterio, Dios morando en ti. Eso es ilógico, ¿no? Y Pablo habla en realidad de 7 misterios alrededor de sus cartas, pero aquí encontramos una de ellas, que es cuando tú te conviertes al Señor, te arrepientes de tus pecados y permites que Cristo venga a tu vida, el Espíritu viene a morar en ti, la tercera persona de la Trinidad. Este mensaje que Pablo predicaba le va a costar pues su libertad. Y él va a sufrir por causa de predicar el evangelio, ¿ok? Y el Mesías termina siendo la esperanza, no solo para Pablo, sino para todos los que creen en él. Por eso es que hablamos del apóstol sufriente, e inmediatamente luego hablamos de la presión que tendrían los gentiles, también los judíos conversos, ¿verdad?, acerca de seguir a Jesucristo. Ellos seguirían a Jesucristo, pero los judíos tendrían la presión de los judíos mesiánicos, ¿no? Que aseguraban que la única forma de ser salvos era teniendo a Cristo y cumpliendo la ley de Dios. ¡Wow! ¿No? O sea, tendríamos que regresar pues a guardar los días sábados, tendríamos que guardar las fiestas, cumplir los 10 mandamientos, dejar de comer ciertos alimentos, circuncidarnos, la ley de Dios. Entonces Pablo dice, no, ya no, porque Cristo es perfecto, en él se cumplió toda la ley. Ya, en la cruz, él cumplió toda la ley, como lo demuestra aquí en este gráfico de la cruz, la tumba vacía, ¿verdad? Él ya cumplió la ley en sí mismo. Y si tú quieres cumplir la ley de Dios para entrar al cielo, tienes que ir a Jesucristo, quien cumplió la ley. En él es que nosotros cumplimos la ley de Dios. Y lo mismo para nuestra vieja manera de vivir, ¿no? La forma que teníamos antes de seguir a los poderes de las tinieblas. Seguíamos, pues, las conductas de este mundo, ¿no? Y Jesús triunfó sobre las tinieblas, dice, clavó en la cruz
y lo hizo público. Él se clavó en la cruz y lo hizo público, y de esta manera todo quedó expuesto. Ya el diablo y los ángeles caídos no tienen más poder sobre la iglesia. Entonces entramos a la última sección de nuestra lectura, que era la vida de resurrección. La vida de resurrección. En este contexto de la vida de resurrección, nosotros encontramos 3 cuadros, y hoy día vamos a ver la conclusión. El primer cuadro era la nueva humanidad, es decir, ya no somos las mismas personas. Ahora que venimos a Cristo Jesús, yo ya no puedo poner mi mira en las cosas terrenales, sino que debo poner mi mira en las cosas eternas, en las cosas del Señor. ¿Y cuál es el reto? El reto es dejar mi vieja humanidad, ¿no? mi vieja manera de vivir. Pero vamos a colocar más acá para que de repente lo podamos chequear bien. Ahí está el reto, ¿ves? El reto es dejar mi vieja forma de vivir como antes estaba acostumbrada, y ahora a partir de ahora tengo que vivir como Cristo lo haría. Nueva humanidad, misericordia, generosidad. Ya no hay culturas, no hay razas a los ojos del Señor. Nadie es diferente, todos somos iguales espiritualmente. Físicamente tenemos nuestras formas, pero internamente el corazón, a los ojos de Dios, somos lo mismo. Así que con eso se cumple la primera parte de esta última sección, ¿verdad? Mi esposita Diana comenta acá Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Sí, correcto, ¿no? La única forma es en Cristo Jesús. Y en este concepto de la nueva resurrección, ¿no? La vida de resurrección, encontramos el nuevo hogar. Desde la perspectiva del reino de Dios, Dios va a manejar el matrimonio, el tema de padres, hijos y el tema laboral bajo sus premisas, pero, o sea, las premisas de Dios como Él las diseñó, no como nosotros estamos acostumbrados en nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra cultura incluso es diferente a la japonesa, a la china, ¿no? Las orientales. Las occidentales tienen otra forma. Así que, ¿cuál es la mejor? Bueno, en realidad la mejor forma es la del diseñador. ¿Quién es el diseñador sino Dios? Ajá, esa es la mejor forma. Así que cada vez que yo quiero tomar una decisión conyugal, una decisión de padres, ¿qué hago? Tengo que ir a Dios, donde Jesucristo se convierte en el Señor del hogar. Y todo lo que haga tengo que hacerlo consultando a Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo trataría Jesús? ¿Cómo me trataría a mí? ¿Cómo trataría Jesús a mis hijos? ¿Cómo trataría Jesús a mi cónyuge? Es una buena pregunta. Y así llegamos a la parte final, ¿no? De esta carta. Fue tremendo leer versículo por versículo, ¿eh? Tremendo. Esta conclusión y aplicaciones va a hablar acerca de los destinados, o sea, a quién se lo envía y con quienes le envía la carta. Recuerda, Pablo está preso, ¿no? Vamos a recordar por un instante, vamos a ir a la introducción otra vez, a ver si te acuerdas cómo se llamaba el que había ayudado a fundar la iglesia. Epafras, ¿no? Epafras. Pero Epafras llega a la cárcel, habla con Pablo, Pablo escribe la carta, pero Pablo no envía a Epafras, ¿no? A Epafras, perdón, sino que va a enviar a otro personaje. ¿A quién va a enviar? A Tíquico y a Onésimo. Va a enviar a estos dos personajes con la carta a los colosenses y va a hablarles de todo lo que le hemos dicho, y la conclusión le va a decir: yo le envío esta carta a ustedes, la conclusión la escribo con mi propia mano y tengo algunos detalles que contarles. Ok, yo sé que Onésimo se había escapado, ¿no? De repente la próxima carta podemos leerla, es una carta pequeña, es Filemón, ¿no? Bien, Chelita, Epafras, correcto. Entonces, la exhortación de Pablo es al que era el dueño, que era Filemón, le dice: Filemón, recibe a Onésimo, por favor, y aparte te envío una cartita para ti, ¿no? Compórtate como debe ser, ¿ok? Y entonces, recíbelo ya no como un esclavo, sino ahora como un hermano. Eso es lo que le dice, como a un hermano. Y acá está la diferencia. A los ojos de Cristo ya no hay esclavos, ya no hay superiores, todos somos iguales. Así es como más o menos acaba esta carta, ¿no? Dice: reciban a Onésimo como un fiel y amado hermano en el Señor.
¿verdad? Ahí tienen el Proyecto Biblia, es el nombre del ministerio, así que yo les sugiero que busquen esta información en internet, en YouTube, y puedan utilizarla. Realmente es muy edificante, muy, muy edificante. Así que, habiendo visto esto, vamos pues a nuestro texto bíblico del día de hoy. Vamos a nuestra lectura. Y vamos a ver cómo Pablo se despide a partir del versículo 2 del capítulo 4, ¿ok? Con esta conclusión, con instrucciones generales. Y él va a dar dos instrucciones empezando esta despedida. Tú dices, ¿por qué empiezas con el versículo 2, Marco? Porque la semana pasada, o en el estudio anterior, acabamos con el versículo 1, que era dirigido a los amos, ¿recuerdas? Había hablado acerca de los siervos, y cuando habló de los amos, lo vio en el versículo 1 del capítulo 4. Entonces empezamos en el versículo 2 y vamos a ver que Pablo va a decirle dos cosas empezando. Versículo 2 al versículo 4 le habla de las oraciones. Les habla acerca de la oración. Y en el versículo 5 en adelante le va a hablar acerca de su testimonio. Cómo es que tienen que comportarse, ¿ok? Por eso es que yo te voy a pedir que tomes nota, porque esto es importante. Lo primero que le dice Pablo en el versículo 2 es: perseveren en la oración, velando en ella con acciones de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. En la oración, básicamente Pablo le va a pedir tres cosas, ¿no?, a la iglesia de Colosas. ¿Qué le va a pedir? Que oren con perseverancia. 2, que oren con gratitud. Y 3, que intercedan, que oren por Pablo. Genial. Y este tipo de oración es una oración interesantísima que tú y yo deberíamos aplicar a nuestra vida también. Es muy útil. Perseverar, yo creo que lo tienes muy claro, ¿no? Es insistir, no dejar. Pues si lo empezaste hoy día, mañana también lo haces. Y pasado también. No dejes. ¿Estás cansado? Igual ora. Así que Jesús le dio tremenda importancia a la oración. Él estaba agotado y pasaba tiempo orando. Y se levantaba de madrugada a orar. Y si el Hijo de Dios necesitaba orar para ser fortalecido, buscar dirección, ser confortado, buscar palabra, nosotros no podemos hacer menos que eso. Yo te animo, hermano, a que tengas tus tiempos diarios de oración y de palabra. No dejes de tener tu tiempo con Dios, tu tiempo de comunión con Dios. Persevera, insiste. Si dejaste un día, no te desanimes, vuelve a empezar. No hay problema. Dios sabe que estamos empezando tal vez y nos cuesta, ¿no? Nos da pereza, cansancio, fatiga. A veces pareciese que oras y no pasa nada. Pero confía, Dios sí está escuchando. No se trata que mi oración va a cambiar la dirección, la brújula de Dios. Cuando yo oro, yo me involucro en el reino de Dios. Eso es lo que sucede. No es que yo convierto a Dios a mis problemas para que Él se involucre y a ver qué hace. No. Cuando yo oro me humillo y encuentro la dirección de Dios para mi vida. Y la mejor dirección es su reino, la forma en que Él hace las cosas. Así que la Biblia y la oración, no te olvides. Siempre la palabra y la oración, la palabra y la oración. Vas leyendo y vas orando, vas leyendo y vas orando. Es la mejor forma de orar. Así que lo primero que te dice Pablo hoy día en esta despedida de la carta es: persevera en la oración. Ya sabes, no te voy a ir a chequear a ver si estás orando. No, esto es un tema tuyo, entre Dios y tú. Es tu responsabilidad orar. ¿Sí? Es tu responsabilidad ante Dios orar. Ahora, ¿qué más tengo que hacer en la oración? Segundo, dice con acción de gracias. Acá está. ¿Cómo es con acción de gracias? Algunos lo pueden traducir directamente como simple y llanamente gratitud, ¿no? Ora con gratitud, ¿no? Sí, pues, si Dios va a responder a mis oraciones, entonces yo debo ser agradecido. Por lo tanto, cada vez que oro tengo que decirle gracias, Señor. O sea, confiar que ya lo recibí. Pero no lo veo, pero confía.
si has pedido conforme a su voluntad en el nombre de Jesús, va a pasar. Dios lo va a hacer. Es en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Así que cuando tú dices gracias, estás reconociendo que tu confianza está en el lugar adecuado, es Dios. Cuando tú dices gracias, estás en el lugar exacto donde debes estar. Es el mejor lugar donde puedes vivir, en la presencia de Dios. Ahora, yo quiero que notes que no solamente dice gracias, sino con acción de gracias. Y esto es interesante porque la oración va acompañada de actitudes y de acciones. Si Dios me ha bendecido, yo he orado, he dado gracias y Dios me ha bendecido, yo debo actuar conforme a lo que Dios ha hecho conmigo y ser consecuente con lo que he recibido para ayudar a otros. Si he recibido consuelo, ¿qué debo dar? Consuelo. Si he recibido apoyo, entonces yo no puedo estar exento al dolor ajeno, debo dar apoyo. Si he recibido provisión, separo una pequeña porción y busco a quién ayudar para dar acciones de gracias. Ojo el detalle que Reina Valera lo pone bastante lindo. No solo es gracias. Gracias, Señor. Ya, lo disfruto. No, comparte. Comparte las bendiciones que Dios te da también a ti, ¿no? Chelita nos comenta y nos dice, siempre tenemos que dar gracias al Señor y confiar. Estamos encaminados. Ahora, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que están escribiendo la carta, los que están con Pablo. Y ellos se están dedicando al ministerio. Ellos han dejado todo por expandir el reino de Dios. Ellos literalmente han dejado casa, padre, madre por hacer la voluntad de Dios. ¿Entiendes, no? Así que eso es una gran responsabilidad, pero también es una gran carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te niegas a muchas cosas personales con el objetivo de que la gente venga al Señor, conozca al Señor, se extienda el reino a través de los corazones convertidos de las personas. Y entonces eso necesita ser tan espiritual que necesita soporte. Eso no se hace solo, eso no lo hace un hombre, lo hace Dios a través de personas que se dedican al ministerio. En este caso es Pablo con su equipo de trabajo. Y vamos a ver más adelante, en versículos posteriores, que hay un equipo con Pablo. Y los nombra, imagínate, para la posteridad, ¿no? Para que los conozcamos, para que sepamos quiénes son los amigos de Pablo que están trabajando en el ministerio. Y dice, oren por nosotros. ¿Para qué? ¿Oro en qué motivo? 1, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. ¿Te acuerdas dónde está Pablo? Mira, Pablo no está en Miami, en una playa, beach, ¿no? En una playita bonita, tomándose un molientito friecito y disfrutando el mar, corriendo olas. ¿Dónde está Pablo? ¿Recuerdas? Está preso. Y si tú estás enfermo, pides por sanidad. Y si tú estás preso, pides por... Exacto, por libertad. Si estás preso, lo primero que pides, oren por mí para que salga de la cárcel, por favor. Si estoy con dolor, por favor, oren por mí, por mi dolor. Es lógico, es lógico. Pero es lo curioso de Pablo aquí, que él está pidiendo porque no deje de predicar. ¿Te has dado cuenta? Puede tener hasta hambre tal vez. Y él dice, por favor, oren para que las puertas se sigan abriendo, ¿no? Yo tengo que seguir predicando. Hermano, ora por el ministerio, ora por nuestra iglesia, Capilla Calvario Fe, ora por los que estamos al servicio, ora por los que estamos enseñando, ora por nosotros, para que podamos seguir enseñando la palabra de Dios, sea presencialmente en algún momento o seguimos por internet, como fuese, hermano, hermana. Este ministerio tiene que seguir creciendo a través tuyo. Tú eres parte del ministerio. A través de tu oración es que nosotros vamos a poder continuar con la palabra. Evidentemente, tú también vas a compartir la palabra del Señor. Lo segundo que le pides a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Ya está, del misterio hemos hablado justo en la introducción de hoy día. Y el misterio tiene que ver con el efecto de la conversión. Cuando la persona que no conoce a Cristo entiende que la ley dice que soy un fracasado a los ojos de Dios, ¿no? Moralmente, espiritualmente soy un fracasado, eso soy. Para confesarlo me tengo que humillar. Los orgullosos no queremos confesar cosas así, como seres humanos.
Pero sí, hermano, tú y yo hemos fracasado, hemos robado, hemos mentido, hemos hecho cosas terribles, hemos roto la ley de Dios. Sí, sí, ya sé, Marco, no me juzgues, ¿no? No digas esas cosas. Pero hermano, todos hemos fracasado, no hay justo ni aún uno. Todos hemos fallado ante los ojos del Señor, para siempre. Y la única consecuencia de eso es la muerte eterna. Esa es la consecuencia de nuestro pecado. Tú y yo estamos condenados por nuestros pecados. Dios no me condena. Dios simplemente no me puede tener a su lado porque yo estoy manchado. Él es santo. ¿Y qué cosa hizo Dios? Ahí está el misterio. Dios mandó a alguien que ocupe mi lugar de castigo en el infierno, mi lugar de muerte. Fue Jesús. Qué amoroso, ¿no? Y Jesús, al morir por mí, pagó mi precio. Pero la diferencia entre Jesús y tú y yo es que Él nunca había pecado, por eso es que Él pudo resucitar. La muerte no lo puede atar. A ti y a mí sí nos ata la muerte porque hemos pecado. Ese es el aguijón de la carne, ¿no? El aguijón de la muerte, como dice Pablo. Esa es la única victoria del pecado, es la muerte. El diablo tiene victoria en tu pecado. Pero en el momento que yo me arrepiento de mi pecado y voy a Jesucristo y creo en esa obra que acabo de decir en su cruz, tengo salvación, tengo perdón de pecados, tengo ¡wow! ¡Ah, qué alivio! Ya no voy al infierno. Amén. Y la promesa es que cuando yo hago esto, el Espíritu Santo viene a morar en mí. Dios viene a morar en mí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dios morando en el ser humano? Sí. Ese es el misterio de Cristo. Hay que predicarlo, hay que enseñarlo, hay que hablarlo, hay que compartirlo. Hermanos, no dejemos de predicar el Evangelio. No dejes de orar por los que estamos enseñando, no dejes de orar por los que estamos predicando. No solo en nuestra iglesia, sino los demás pastores de la comunidad de Calvary, los demás pastores en Chile, Colombia, Ecuador, Perú, tenemos en Venezuela, tenemos en Centroamérica, Norteamérica, Rusia, África, muchos pastores que están enseñando así como nosotros, verso a verso, palabra tras palabra, renglón tras renglón, doctrina sana, pura, para que nos podamos alimentar. Que el Señor siga abriendo puertas para poder predicar el misterio de Cristo. Y Pablo dice, por lo cual estoy preso. Y es probable, queridos amigos, que en no muy largo tiempo, ya se vislumbra en los últimos tiempos, la iglesia será perseguida y esta libertad que tenemos ahora, que muchos no la disfrutan en Cristo, se nos será quitada y habrá persecución y muchos de los líderes, pastores, maestros acabaremos presos o asesinados porque no vamos a negar predicar la palabra de Dios. No vamos a hacerlo. Vamos a continuar enseñando la palabra de Dios. Como testimonio tengo al pastor Raúl Ríez, el pastor de Calvary Chapel en Golden Springs, que es el pastor de los varios pastores acá en Perú. Y él nos comenta que lo están amenazando de que no predique ciertas cosas, pero él dice, no, yo voy a seguir predicando. Y si me meten a la cárcel, que me metan a la cárcel. ¡Gloria a Dios! Porque no estamos acomodando el Evangelio, no estamos afinando el Evangelio para que la gente no se asuste, no se vaya y no cierren la iglesia. Hermano, el Evangelio es el Evangelio y si quieren ir presos o morir por causa de Cristo, ahí está. Ese tiempo cada vez está más cerca. Y si tú no quieres creer en Cristo y si este mensaje no te gusta, entonces por favor cambia al siguiente canal, apaga este canal. Cámbialo, vete a otro lugar, porque este mensaje no es para ti. Tú quieres escuchar algo que te gusta, solamente. Pero el mensaje de Dios es un mensaje que golpea el corazón y el alma, porque el pecado ofende a Dios. Y si tú no has arrepentido de tus pecados, Dios no te puede tener con él. Por lo tanto, tenemos que ser confrontados con nuestra maldad y arrepentirnos. Por eso es que hay guerra contra el mensaje, hay oposición al mensaje de Dios y es por eso que Pablo estaba preso, ¿no? El versículo 4 dice para que lo manifieste como debo de hablar. ¿Cómo? Como lo acabamos de decir ahora. Así que la primera exhortación final es oren. ¿Ya? Mi esposa Dianita colocó ahí los 3 puntos, ya lo perdí ahorita de vista en el chat porque ha habido varios chats. ¡Wow! Gloria a Dios, que están comentando bastante ustedes. Buenísimo. La oración. 3 cosas que pide Pablo. Ora con perseverancia, ya sabes, apúntalo para tu devocional. Perseverancia, con gratitud y por el ministerio, por los predicadores, por la enseñanza. Ahora, inmediatamente va a hablarles de hablar testimonio. Les va a decir, den testimonio con sus vecinos, conversando todo el tiempo y hablando de tal manera que les entiendan.
básicamente. ¿Ok? De eso se trata versículo 5 y versículo 6. Dice así: anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Entonces, oren, pero luego les dice, compartan su fe. Vivan con testimonio. ¿Ok? Que la gente que está a su alrededor, dice, con los de afuera, son de fuera de la iglesia, o sea, con los que no son creyentes. ¿Ok? Tus vecinos, tus primos, tus cuñados, tus sobrinos, los vecinos del barrio, de tu comunidad, ¿no? Del lugar donde tú vives, deberían verte y decir, wow, esta persona, a pesar de sus errores, persevera en las cosas de Dios, ¿no? Se esfuerza por hacerlo bien. Eso es increíble. Ok, nadie te va a decir no te equivocas. Lo que queremos que vean es que tú te esfuerzas por ser un verdadero creyente. Eso es andar sabiamente con los de afuera. Redimiendo el tiempo es ganando el tiempo, ¿no? Usando bien el tiempo. Versículo 6, sea vuestra palabra. Es decir, en todo tiempo que puedas, predica la palabra, enseña la palabra, habla la palabra, conversando en todo tiempo es redimiendo el tiempo. ¿Y cómo tengo que hablar? Hay 3 puntos que Pablo les está diciendo en este instante, ¿no? Deben hablar cosas buenas, ¿no? O con gracia. Deben hablar agradablemente, es decir, sazonadas con sal. Y deben hacerlo pensando antes de responder, ¿no? Para que le puedan dar una respuesta certera. O sea, no hablar por hablar. Si te preguntan algo y no tienes una respuesta, hermano, no somos el petete de la Biblia, ¿no? O sea, nosotros no tenemos todas las respuestas. Eso es imposible, es más, ¿no? Hasta los más profundos teólogos todavía no tienen todas las respuestas. Así que nosotros no pretendemos ser sabios bíblicos. Lo que pretendemos es que la gente se acerque al Señor arrepentida y que reciba a Cristo. Eso es lo que queremos. Predica la palabra y que tu comportamiento acompañe tus palabras. Eso es. Da buen testimonio, ¿no? Da buen testimonio, ¿no? Deja el pecado, ¿no? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Entonces, tiene que ir acompañado de buenas obras. En Cristo Jesús, las buenas obras que entiendes en la palabra de Dios. ¿Y dónde está? Pero mira los estudios que tenemos, hay bastante información en las cartas de qué es lo que tenemos que hacer como creyentes. Además, el Espíritu Santo nos guía. Bien, Pablo está por acabar su carta. Esta carta acabó, pero así, con cachetada, ¿no? Por los dos lados. Y Pablo le va a hablar acerca de los enviados, aquellos que van a llevar esta carta. Los personajes son Tíquico y Onésimo, como lo vimos nosotros justamente en nuestro esquema, ¿no? En nuestro esquema vimos quiénes eran los personajes que iban a llevar la carta. Acá lo tenemos. Por un lado estaba Tíquico, quien iba a llevarles la carta, y por el otro lado era Onésimo, quien era un esclavo esclavo de Filemón, que estaba regresando ahora, que era parte del contexto de por qué tenía que regresar, ¿no? Para que regrese a casa. Recíbanlo con bien al muchacho. Se equivocó, pero cuando se equivocó, estuvo preso conmigo, se arrepintió, ahora es cristiano, ahora es parte de la comunidad de la iglesia, ahora es parte de la familia de la fe. Recíbanlo como hermano, ya no como un esclavo que tienes que reprenderlo nada más, ¿no? Obviamente tiene que ser llevado a su justo juicio, ¿no? Pero el amo tenía toda potestad sobre él. Ya hablamos de eso, justo el contexto anterior, ¿no? Cómo comportarse con los esclavos, y ahora sería con los empleados. Vamos a ver a Tíquico. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Acá está, Tíquico. Y miren estas 3 cosas que es considerado por Pablo. Es amado, es fiel y es consiervo. Mira, hablamos de testimonio, ¿recuerdas? Habla, comparte, ¿no? Que tu palabra esté sazonada, que sea agradable, ¿no? Que la gente no te escuche y diga, ay, no quiero escuchar, sino que llames la atención, ¿no? Para eso tienes que leer, lee, instrúyete, memoriza versículos, escucha testimonios, ¿verdad? Conversa con la gente y vas a ver cómo tu vocabulario va creciendo, va cambiando, ¿no? Se va fortaleciendo, vas ayudando a los demás. Entonces, la gente va a querer escucharte. Correcto. Dice que él era amado, fiel y consiervo. Así que hay 3 cosas que puedes añadir
a tus experiencias espirituales. Tienes que amar a la gente, buscar que amarla, no buscarle sus defectos, porque, bueno, de esos hay bastantes, ¿no? Y solo basta a veces con mirar para saber los defectos de los demás. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Nos miran y ya saben nuestros defectos. Pero no veamos el lado equivocado de la gente, sino amémoslo tal como son. Las demás cartas de Pablo justo dice eso: ámense unos a otros, ¿no? En Cristo Jesús. Como Cristo te ha amado, ama a tu hermano. ¿Ok? Así que hay una primera exhortación que es el reflejo del testimonio de Tíquico, ¿no? Él es estamos viendo su currículum vitae, ¿no? Su hoja de vida, y es alguien amado. O sea, él ama y recibe amor. Lo segundo, que es alguien que permanece en el ministerio, alguien en el que se puede confiar la obra de Dios. Te piden oración, ¿ah? Ora. Hermano, ¿puedes orar por mí? Ya, hermano, yo voy a orar. Te vas a tu casa y te olvidaste. Pasa una semana y te encuentras con la hermana. Gracias, hermana, por haber orado. Tú, ay, no había orado. Oh, qué vergüenza. No, hermano, si te piden algo para el ministerio, hazlo. Si tú dices que sí, ¿verdad? Hermano, ¿puedes por favor colaborarme con oración? Claro, hermano, ¿de qué es? Y si es posible, ahí mismo ora. Sí, sé fiel en el ministerio. Te dan un cargo, una responsabilidad, te dan ciertas acciones que debes hacer. Esfuérzate por cumplir lo mejor que puedas. Sé fiel en el ministerio. Se necesitan personas fieles en las cuales se pueda depositar la carga del ministerio, parte del ministerio, y así todos juntos llevamos el ministerio. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo crezca. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Eso quedó bastante bien reflejado en el esquema que habíamos estudiado. ¿Recuerdas? ¿Quién es la cabeza? Jesús es la cabeza. ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Y finalmente dice: alguien que está conmigo en el ministerio, alguien que sirve, es un esclavo del Señor conmigo. Así que tenlo en cuenta, por favor, ¿eh? Porque cuando venimos al Señor, no nos convertimos de alguna forma en superhéroes espirituales, ¿no? Super mega, así espiritualoides, ¿no? ¡Wow! Yo soy lo máximo. Somos esclavos de Cristo. Él es lo máximo. Nosotros somos sirvientes. Tenemos que recurrir a Él para que nos diga qué hacer. Y así, nosotros nos encontramos par a par con el resto de los siervos del Señor. Qué lindo es encontrarse con otra persona que ama y quiere servir al Señor tal como uno mismo lo haría. Un corazón, ¿no? Amando al Señor. Versículo 8. Hablando de Tíquico, seguimos con Tíquico nada más, ¿eh? Dice: el cual, ¿no?, he enviado a ustedes para esto mismo. ¿Para qué? Para esto mismo. ¿Para qué? Para que conozca lo que a ustedes se refiere. Mira, si Tíquico era un soporte para Pablo, era amado, era fiel, era consiervo, imagínate que él lleve esas tres actitudes a Colosas. Los colosenses se iban a sentir amados, respaldados en el ministerio y alguien que les ayude a servir. Aquí está clarísimo. Y dice justamente acá: el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que lo que ha hecho conmigo lo haga con ustedes. Él va a ser de bendición, ¿ok? Para que conozca lo que a ustedes se refiere, significa para que les dé ánimo, para que les ayude, para que les dé ánimo. ¿Para qué? Para que los conforte en sus corazones. Que los conforte, ¿no? Ustedes están desalentados, están desanimados, tienen dificultades, necesidades. Tíquico va a orar por ustedes, lo va a ayudar en el ministerio. Primer personaje. Segundo personaje es Onésimo, ¿verdad? Ya recuerdas bien nuestros dos personajes. Onésimo es el esclavo, ¿no? Este esclavo bandido que se había escapado de su amo. ¿Cómo habrá sido maltratado, buscando libertad? Onésimo, tal vez, no sabemos los detalles, no nos juzguemos, ¿no? Pero finalmente esta salida, esta huida de la esclavitud, le costó la cárcel, y finalmente allí el Señor tuvo misericordia y conoció a Pablo, ¿no? Y Pablo lo llevó a Cristo. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Onésimo, él también es amado y también es fiel. Se convirtió en un buen servidor de Jesucristo. Y dice y exalta el hecho de que es uno de ellos. O sea, él es de Colosas, ¿no? Onésimo es de Colosas. Todo lo que acá pasa os lo harán saber, y lo dice en plural: harán saber, ¿verdad? Harán saber. Esto significa que Filemón y Onésimo tenían la carga de decirles todo lo que estaba pasando Pablo y cómo es que el ministerio debía continuar. Pablo no es el centro de la carta.
El centro de la carta es la iglesia de Colosas y Jesucristo entronado en ellos. Esa es la idea. Ahora Pablo va a llegar a las últimas partes de las líneas de este estudio, de esta carta, y les va a decir acerca de 3 personajes que son sus compañeros judíos. Y luego de 3 compañeros que no son judíos. Y esto es genial, porque esto también es un misterio que se reveló. Antes solo se consideraba que el Dios hebreo era el Dios de Israel y se acabó. Como dicen, san se acabó. Los gentiles tenían que hacerse judíos para ser salvos. Pero ahora, en Cristo Jesús, se abre una nueva puerta. Y ahora tanto judíos como gentiles, sin importar de qué nacionalidad vengas, venías a ser parte de la comunidad de Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando lo vimos ahí? Por la nueva familia multiétnica del Mesías, ¿no? Ya no va a haber etnias específicas, sino que todos somos una sola comunidad ahora. Una sola comunidad en Cristo Jesús. Así que de judíos y gentiles, lo que Pablo va a hacer es decir, Cristo vino, fundó la iglesia, y de los judíos que quieren conocer al Mesías y de los gentiles que quieren conocer al Mesías, ¿no? Los demás se quedan afuera, ellos hacen un nuevo ser. Este nuevo ser se llama iglesia, la iglesia de Jesucristo. Acá está Aristarco, Marcos y Jesús. 3 personajes marcadísimos. Aristarco también está preso. En esta carta no hay más detalles de Aristarco. Dice, mi compañero de prisiones. Él les manda saludos. Chicos, saludos. Marcos, mi tocayo, ¿no? Pero yo soy Marco Antonio, por si acaso, ¿no? Él es Marcos, en plural, ¿no? Son varios, yo soy único. Este joven, y le digo joven, porque tiene toda una historia, ¿no? Que no cabría el tiempo para solo dedicarnos a Marcos. Para aquellos que les gusta investigar, entren a Google, pongan Juan Marcos, sobrino de Bernabé, y se van a dar cuenta quién es este personaje. Ahí lo dice, por eso digo sobrino de Bernabé. Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Juan Marcos es Marcos, el autor del Evangelio. Marcos se convierte en un seguidor de Pablo y lo abandona. Y por eso es que Bernabé se pelea con Pablo y Bernabé toma a Juan Marcos y se lo lleva. Lo sigue educando. Después, como ahora lo vemos, Bernabé y Pablo se amistan y Marcos se convierte otra vez en un adjunto de Pablo. Una vez muerto Pablo, Marcos se convierte en un seguidor cercano de Pedro. Pedro. Y aparentemente la carta de Marcos es la historia que Marcos sacó de Pedro, ¿no? El Evangelio según San Marcos. Acá estamos entonces. Y Marcos tenía su mamá, que era María, hermana de Bernabé, el tío. Y aparentemente ellos, que eran levitas, tenían una casa en Jerusalén en un aposento alto. Qué coincidencia, ¿no? Y aparentemente ese aposento alto era la casa de la mamá de Marcos. Bueno, acá hay detalles, ¿no? Como les digo, no podemos entrar en todos esos detalles porque no es el tema de Marcos nada más. Pero Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos. Yo les dije, si Marcos los va a buscar, por favor me lo reciben bien a Marquitos, porque Marquitos es alguien que sirve a Dios, ¿no? Al comienzo con temores, fracasó, pero él se ha esforzado en seguir a Jesucristo y yo me saco el sombrero por Marquitos. Así que si va a servirles, recíbale con bien. Tercer personaje judío, Jesús, llamado el Justo. Y dice luego, ellos 3 son los únicos de la circuncisión, hablando de judíos, porque los judíos son del pacto de Abraham, así que todos los judíos, para estar en el pacto de Abraham, nacían y al 8º día los circuncidaban. De allí que los judíos se consideraban así, circuncisos. Y de manera despectiva a los gentiles, que no son del pacto de Abraham, ¿cómo quedaban? Si no se circuncidan, quedaban incircuncisos. Así que de manera así como de burla dice, ahí están pues los incircuncisos, ¿no? Creo que es más, el rey David, antes de ser rey, cuando estaba con su piedrita, con su onda, le dijo incircunciso pues al Goliat, ¿no? Al Goliat. A Goliat. Bueno, acá está entonces. Estos 3 personajes, Aristarco, Marcos y Jesús, llamado el Justo, son los únicos judíos o hebreos que me ayudan en el reino de Dios. Esto para Pablo era un consuelo. Él no era el único loco judío que predicaba. Habían más.
¿no? Había más locos judíos que se habían convertido al Mesías, por eso son judíos que habían convertido al Mesías, son judíos mesiánicos. Son judíos mesiánicos que habían abrazado la fe en el Mesías Jesús, que había cumplido la ley en sí mismo y en él tenemos salvación. Con esa premisa y de recibir el Espíritu Santo para que nos selle y esté con nosotros, es el mensaje que Pablo está llevando junto a estos 3 judíos que lo ayudaban, y eso le trae un consuelo a Pablo, un consuelo tremendo. Sin embargo, el ministerio de Pablo, a pesar de que él había sido un rabino, un maestro de la ley, aparentemente pertenecía al concilio, ¿no? A los 70 ¿cómo se llama?, del Consejo Judío, su mensaje caló en el corazón de los gentiles. Y es que Dios lo llamó a Pablo a los gentiles y a Pedro a los judíos. El ministerio de Pedro, o San Pedro como es muy conocido, no era nosotros. O sea, si queremos poner quién es nuestro líder, Pedro o Pablo. Bueno, técnicamente es Pedro. Y Pablo, perdón, técnicamente es Pablo. Pablo fue llamado a nosotros los gentiles, los incircuncisos. Y Pedro fue llamado a predicarle a los judíos. Así que nuestro líder, ¿no?, nuestro líder espiritual hace 2000 años es Pablo, no Pedro por si acaso. De eso hay harta información en el Nuevo Testamento. Y aquí encontramos ahora ya los otros 3 que son los no judíos, los gentiles. Son Epafras, Lucas y Demas, ¿no? Son 3 personajes interesantes. Estos son no judíos, acuérdate, ¿eh? No judíos. Así que versículo 12. Aquí yo me quedé, yo les mandé a ustedes a estos 2 personajes para que vayan con ustedes a que les lleven la carta, ¿verdad? A Tíquico y a Filemón, ¿verdad? Pero yo tengo acá gente conmigo que los saluda. Entre los gentiles está Epafras. ¿Y quién es Epafras? Ahí está, pues ya lo conoces. El cual es uno de ustedes, otra vez, ¿no? Como Onésimo. Él es siervo. Otra vez la palabra esclavo. Esta palabra siervo es la palabra esclavo, ¿no? Pero ojo que él es esclavo de quién. Él no es esclavo de una asociación, él no es esclavo de una comunidad, él no es esclavo de los pastores, él no es esclavo de los líderes, él es esclavo de Cristo. Cristo, por un tema de organización y orden, ha puesto pastores para que sirvan, así que Epafras se subordinó a su pastor local, que era Pablo. Sí se sometió a una autoridad, pero él tiene una autoridad superior a la que se debe primero. ¿Quién es? Cristo. Cristo es el que pagó con su sangre por tu alma, hermano. No tu pastor, no tus líderes, es Cristo, tu pastor principal, tu líder principal. A él debes ir, a él debes orar, a él debes recurrir, a él debes quejarte, en él debes confiar. ¿Y hay un orden de iglesia? Sí, sometámonos al orden local de iglesia, es perfecto, eso está bien, pero si algo está equivocado en la iglesia porque no siguen a Cristo, entonces yo tengo derecho a decirles, hey, un momentito, acá somos siervos de Cristo, no somos siervos de los hombres, ¿qué pasa? ¿No? Pongamos orden. Primera intención, ¿no? Ayudar a poner orden. Es interesantísimo que lo diga, siervo de Cristo. Otra cosa que hace Epafras es la oración. Y la oración de Epafras debe haber sido una oración bastante extensa, ¿no? Epafras, puedes orar por los alimentos, y Epafras se pone a orar por los de Colosas, por los de la Odisea, por los de Hierápolis, y nombre por nombre, y la abuelita de la esquina, y el chino del restaurante, y se pone a orar y dice, no morimos de hambre, Epafras, por favor, haz eso en tu devocional, ¿no? Ora por los alimentos. Epafras era alguien de oración, siempre rogando encarecidamente por ustedes, dicen sus oraciones. Ahí está, ¿ves? ¿Para qué? Para 3 cosas. Si tú quieres orar por tus hermanos, mira, hermano, acá hay 3 cosas por las que puedes orar. ¡Ja! Sí, 3 cosas que puedes hacer para orar por tus hermanos. Primero, ¿qué puedes orar por tu hermana o tu hermano? Ora por mi hermano, ya, dices, ¿no? Y digo, ¿y ahora de qué oro? Acá, 3 cosas en las que puedes orar. 1, para que esté firme. Para que se convierta en un siervo, una esclavo, una esclava de Jesucristo. Para eso, ora, para que él confíe, ella confíe en el Señor. Amén. Esté parada en Cristo Jesús. Si le dicen algo, a él o a ella debería estar parado en las escrituras, en la palabra, ¿no? Y que nadie o nada la mueva de esa palabra, firme en Cristo Jesús. Viene una corriente por ahí interesante, no la va a seguir. ¿Por qué? Porque está parada en Cristo.
¿no? Se levantó una filosofía bonita, ¿no? Con emociones, con luces y qué sé yo, con destellos. No lo va a seguir. ¿Por qué? Porque está parado en la roca, que es Cristo. Así que si quieres orar por alguien, ora por ello, para que esté firme. Segundo, para que sean perfectos, dice. Nuestra palabra en español perfectos pues quiere decir sin ninguna tacha, ¿no? Eso es clarísimo. Pero evidentemente no hay nadie que sea perfecto. Así que lo que está hablando acá es que sea maduro, sin cometer faltas constantemente, ¿no? Que haya alcanzado la madurez espiritual, que pueda discernir el bien del mal, que pueda discernir de la tentación y la provisión. Y entonces esta persona se va a equivocar cada vez menos los años, la oración, la palabra, el ministerio, la sujeción en la iglesia, le va a ayudar a perfeccionarse en las cosas buenas, ¿no? En aprender a escoger lo bueno y lo malo conforme a la palabra de Dios. Y eso en la Biblia se le dice perfecto. Correcto, así que no hablamos de perfectos que nunca se equivocan, eso no existe, sino hablamos de gente madura en Cristo Jesús. Así que ya sabes, oremos para que haya hombres maduros, mujeres maduras en la fe, jóvenes maduros en Cristo Jesús. ¿Eso es posible? Claro que sí es posible. Tercero, para que estén completos en todo lo que Dios quiere, o que se mantengan cumpliendo la voluntad de Dios. Que no estén titubeantes, ¿no? Que no estén diciendo, sí, hoy este mes voy a ser santo, el otro mes tengo un viaje, así que me hago el loco y entonces dejo de orar, de leer para justificarme que estoy en tentación. Ten cuidado, hermano, no podemos jugar, no podemos ser tibios. Dice Apocalipsis que el Señor nos vomitará de su boca, ¿no? Así que somos salvos y no perdemos nuestra salvación, salvo que tú mismo quieras negar a Jesucristo con tu propia vida, con tus acciones, con tus palabras. Si es así, no tengas la menor duda, Dios no va a cortar su santidad para darte a ti un espacio de ¿cómo se llama?, de engreído en el cielo, ¿no? Ay, sí, que no, pobrecito, se me va a perder. Hermano, no, Dios es santo, justo. Él no se va a contaminar por mí ni por ti. Él nos ha dado todos los caminos para que podamos estar con Él para siempre. Él pide santidad, menos que eso no pide. Sean santos como yo soy santo. Ok, Él pide estas tres cosas por los Colosenses, versículo 13. Porque de Él doy testimonio, dice Pablo, de que tiene gran preocupación, gran solicitud, no solo por ustedes, sino por los que están en los lugares circunvecinos, Laodicea y Hierápolis. Son dos localidades más. Yo vivo en Barranco, ¿no? Aquí cerca está Chorrillos, Surco, Miraflores. Un poco más allá Surquillo, ¿no? Villa El Salvador. Así que es como si dijeran, Marcos se preocupa por Barranco, por Chorrillos, por Surco, por Miraflores, ¿no? Todas estas zonas aledañas. Y ora por ellos. Ese es. ¿Cómo está tu corazón? ¿Realmente oras? ¿Pides por la gente que está a tu alrededor para que se conviertan, para que conozcan la gracia de Dios? ¡Wow! Este tipo era genial. Epafras era todo un personaje, ¿no? Pablo decía, con este jovencito, miren, no le escribió ni siquiera una carta, tuvo que escribirle a Timoteo, a Tito, porque ellos necesitaban instrucción. Epafras no. Epafras no lo paraba nadie, él predicaba, enseñaba, se desgastaba por Cristo Jesús. También lo saludan otros dos personajes, Lucas y Demas. Lucas, que estaba con Pablo, era un médico, ahí lo conoces, ¿ves? El médico amado. No es el discípulo amado es Juan, ¿recuerdas? Discípulo amado de Jesús. Lucas es el médico amado de Pablo. Pablo tenía un aguijón en la carne y aparentemente cuando él estaba yendo a Macedonia el Espíritu le dijo que se quedara. Todos creen y coinciden que la enfermedad que tenía le impidió ir. Y es allí donde aparentemente coincide la llegada de Lucas, quien estaba buscando ampliar la historia del Evangelio de Lucas y hacer una nueva historia, lo que está sucediendo después de la resurrección y ascensión de Jesús. ¿Sabes de qué libro estoy hablando? ¡Ah, sí! Correcto, el libro de Hechos de los Apóstoles. No les dije que este final de carta era tremendo. Lucas es el autor del Evangelio de... Correcto, de Lucas, que estamos estudiando el domingo, no te lo pierdas, 10 de la mañana. Estamos yendo así paso por paso también. Lucas, el médico amado, entonces es un gentil que escribe una carta, ¿no? Tremendo, y se lo dirige a los gentiles para que nosotros lo podamos entender mejor que con todo el concepto judío. Tremendo, y demás también.
Versículo 15. Los saludos ya casi finales. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y también a la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia que está en la casa de Ninfas. O sea, Ninfas ni siquiera... Es curioso porque normalmente la época de Pablo era muy machista, y aunque lo insultan a Pablo de machista por las cartas, siempre lo sacan de contexto, porque Pablo más bien abogaba por el hecho de levantar al hombre y la mujer en un estatus igual de servicio a Dios. ¿Sí? Obviamente enseñar doctrina a la iglesia no, pero en servicio, en dones, en fluidez, en ministerios y liderazgo, nada, es lo mismo. Ninfa tenía una iglesia en su casa, aquí está, ¿no? Ella no la pastoreaba, evidentemente, pero ella había ofrecido su casa y ella tenía este ministerio en su propia casa. Mandatos finales, versículos 16 y 17. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, colosenses, hagan que también se lea en la otra iglesia. ¿Cuál otra iglesia? La iglesia de los laodicenses. Y luego, y que la de la Odisea la leáis también ustedes. Esto quiere decir, hagan cambio de carta. Eso es, ¿no? Acá están ustedes, acá está Colosas, acá está la Odisea, y cuando ustedes lean sus cartas, hagan change, hagan cambio de cartas, compartan las cartas. ¿Para qué? Para que ustedes se edifiquen con lo mismo. ¿Cuál es esa carta? Se perdió, no existe, y evidentemente el Señor no ha permitido que nosotros la leamos o la tengamos, porque esta carta es la inspirada, la otra carta era muy agradable, era buena, pero para ellos nada más, no para la iglesia de Jesucristo. Digan a Arquipo, ¿no? Arquipo, sí, Arquipo es un personaje interesante. Miren, díganle lo siguiente, mira qué textual, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hermano, ¿me estás escuchando? Porque este mensaje también es para ti. Dios te está diciendo en esta hora, mira que tú cumplas el ministerio que Dios te ha llamado. Sí, Dios te ha llamado a que le sirvas. Cumple con ese llamado. Busca que te disipulen, busca aprender, busca estudiar la palabra de Dios, busca que tus dones sean desarrollados. Sí, tú eres el Arquipo de esta generación. Y Dios te está diciendo ahora, mira, cumple tu ministerio, el que recibiste del Señor mismo. Y Él quiere que lo hagas en esta generación, ¿sí? La salutación de mi propia mano, se despide Pablo. Acuérdense de mis prisiones, no se olviden, sí estoy preso, ¿verdad? O sea, oren por mí, pero Él dice, acuérdense de mis prisiones. Cuando ores, también acuérdate de ello, ¿no? Pero ya lo deja como una despedida. El regalo que no merecemos, la gracia de Dios, las bendiciones del cielo, sean sobre ustedes. Amén y amén, dice aquí Pablo, terminando esta carta maravillosa. Esta carta, pero realmente estupenda. Así que, hermano, hoy día tú y yo hemos podido desarrollar básicamente. Con esto acabamos la carta completa del libro de Colosenses, y me encantaría orar por ti para que el Señor te bendiga, te guíe, te guarde y te ayude a aplicar todo lo que hemos aprendido en esta carta para tu propia vida. Vamos a orar. Señor, como hijos tuyos, Señor, somos iglesia, una iglesia parecida a la de Colosas, en diferentes partes del planeta ahora, con muchas necesidades y con muchas dudas. Señor, ahora nosotros queremos aplicar estos principios, estas verdades que hemos aprendido en tu palabra, Señor, que tú eres el Mesías exaltado. Señor, que vamos a sufrir por el ministerio. Señor, que tenemos que separarnos de las cosas de este mundo y tenemos el reto de vivir nuestra nueva humanidad, Señor. Que tú eres el Señor de nuestras vidas. Y que a partir de ahora, Señor, tú nos estás llamando, comprometiendo a servirte en el ministerio que tú nos has llamado. Yo te ruego por mis hermanos y hermanas y amistades que nos escuchan ahora mismo en línea, para que tú bendigas sus hogares, sus casas, y les des provisión, salvación, vida eterna en ellos, sus casas, y que nos fortalezcas para servirte, para darte toda la gloria y toda la honra a ti por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.